¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos que nos escuchan. Sean bienvenidos a una transmisión más para una enseñanza más de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a esta transmisión de 30 de mayo, viernes 30 de mayo. Y continuamos estudiando la primera carta de Pedro. Y hoy corresponde estudiar los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Así que pues vamos a esta porción de la Escritura. No sin antes orar y hacer nuestra declaración bíblica, así que si tiene una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables el día de hoy. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer, hermanos, lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y dice lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues continuamos en nuestra serie Una Esperanza Viva, hermanos, y el sermón de hoy se titula Una herencia que vale la pena, una herencia que vale la pena. Y le pregunto para que pues reflexione, piense ahí en su hogar, ¿qué herencia le gustaría que le dejaran a usted o le hubiera gustado que le hubieran dejado? ¿Y qué herencia le gustaría dejar a usted, a sus hijos, a su familia? Ante esta pregunta que hago, ¿por qué hago esta pregunta? Bueno, porque pues vemos que es algo en lo que pues, muchas personas piensan, aquellos que tienen posesiones o pues buscan qué dejar, o vemos que la herencia pues también no es necesariamente cosas materiales, tiene que ver con otras cuestiones, pero ante la pregunta algunos podrían pensar que les gustaría que le dejaran o les hubieran dejado dinero, o quizá posesiones materiales, como casas, carros, terrenos, negocios, propiedades, etc. En otros casos, puede que la herencia que uno desee o que otras personas puedan dejar no sean cosas de tanto valor, sino más valor económico o material, sino quizá algo más de valor sentimental. Vemos que a lo mejor podemos heredar algo muy personal, algo de mucho valor sentimental, se puede heredar a otra persona. A veces hay gente que colecciona cosas y después hereda esa colección, que quizá no tenga un valor económico muy alto, pero sí un valor muy personal, muy sentimental. Se puede heredar eso. Por otro lado, dejando de lado estas cosas que nosotros queremos que nos hereden o que podríamos heredar, hay otras cosas que nos han sido heredadas sin que nosotros las pidamos y que pueden gustarnos o no, que podemos aceptarlas o podemos renegar de eso. Y me refiero a las cuestiones genéticas, porque no es cierto que también
los genes pues se van heredando. Heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros rasgos, nuestras características. Por eso digo que puede que nos gusten o tal vez no, podemos aceptarlo o tal vez podemos renegar. ¿Por qué me heredaron esto, no? Mi papá, mi mamá, mis abuelos. También se pueden heredar enfermedades, eso también se puede, pues uno quizá renegar, ¿no? O quejar de eso. También se pueden heredar hábitos, y se pueden heredar principios y valores que nos ayudarán o nos van a perjudicar dependiendo del caso, ¿no? De si estos hábitos son buenos o son malos. Dicen también que la mejor herencia que se puede dejar no siempre son las cosas materiales, porque estas se van a terminar en algún momento, porque generan problemas entre las personas a las que se les deja las posesiones. Dicen que la mejor herencia tiene que ver con aquello que permanece con nosotros toda la vida, aquello que nos forma y que tiene un impacto a otras generaciones. Ya decíamos que no deben ser cosas necesariamente materiales, también los valores, también los principios, también ciertos hábitos, ciertas ideas también se pueden heredar y eso nos va a ayudar. Y para esto déjeme ilustrarlo contando la siguiente historia. Se cuenta que había un hombre muy sabio y temeroso de Dios que tenía 2 hijos. Era un agricultor que había trabajado toda su vida la tierra con diligencia y aunque no tenía muchas riquezas, había acumulado algo de tierra y una pequeña casa. Antes de morir, llamó a sus hijos y les dijo: hijos míos, quiero dejarles una herencia, pero más importante que las tierras o el dinero, quiero dejarles algo que durará para siempre. Los hijos esperaban con ansias el reparto. El hermano mayor, pensaba en la tierra, el menor en el dinero. Pero el padre continuó: a uno de ustedes le daré mi Biblia, el libro que me ha guiado toda la vida. Al otro le daré todas mis propiedades. El hijo mayor, pensando en el valor inmediato, pidió las tierras y el dinero. El menor aceptó la Biblia, aunque con cierta decepción. Pasaron los años. El hijo mayor malgastó su herencia y cayó en la ruina. El hijo menor, en cambio, cada día leía la Biblia de su padre. Un día, al revisar las páginas, encontró una carta escondida entre ellas. En ella, su padre le había dejado instrucciones para encontrar una pequeña caja de madera enterrada bajo un olivo en la finca familiar. Al desenterrarla, encontró un testamento adicional donde su padre le dejaba una cuenta bancaria con una considerable suma de dinero que había ahorrado en secreto, además de palabras llenas de sabiduría que decían lo siguiente: hijo mío, si fuiste capaz de valorar este libro, también serás sabio para administrar el resto. ¿Qué les parece esta historia? Esto nos sirve porque el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy, podemos ver que el apóstol Pedro nos habla justamente de la herencia que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, una herencia que es dada por nuestro Padre Celestial. Una herencia que vale la pena, en verdad. Por eso el sermón de hoy se titula así: una herencia que vale la pena. Y que es diferente a cualquier herencia terrenal o material que podamos obtener de nuestros padres, de nuestros abuelos, de gente cercana, o que uno pueda dejar a los demás. Es mucho mejor que eso. En los versículos anteriores a esto, antes de ir a las enseñanzas, quiero que retomemos un poco lo que estábamos viendo en los versículos anteriores. Podemos ver que, leíamos que el Señor nos hizo nacer de nuevo, nos hizo renacer, dice Pedro, y esto gracias a la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para poder recibir esta herencia, porque estos versículos son continuidad del versículo 3. Nos hizo renacer, dice, para una nueva esperanza, y nos hizo renacer para una herencia que nos está guardada. Y esto es importante porque cuando hablamos de una herencia, hablando en nuestro contexto, en nuestra cultura, y bueno, no solo en la nuestra, sino así se ha llevado, se ha trabajado a lo largo, se ha manejado a lo largo de varios años, varias generaciones, y es que cuando hablamos de herencia, lo que viene a nuestra mente pues es la muerte. Es porque tenemos claro que hasta que la persona poseedora de los bienes muere, es que se puede hacer efectiva la herencia. Sabemos que hay algunas herencias también que se pueden dejar en vida, pero por lo general es hasta que el testador muere. Hasta que la persona
que tiene todas las posesiones muere, entonces que se hace efectivo este testamento que justamente la persona dejó. Vemos también que antes pues era hasta que el padre moría que los hijos podían hacerse cargo de todo lo demás. Por eso en la parábola del hijo pródigo vemos que cuando este hijo le pide la herencia a su padre, pues es algo grave porque es como si lo estuviera considerando como alguien que ya está muerto o si quisiera que muriera. Y podemos ver esta realidad también en lo que nos dice Hebreos 9, 16 y 17. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces vemos que esto era algo pues natural, que se venía manejando hasta que el testador muriera, era que la herencia se hacía efectiva. Y en nuestros días también sucede de la misma manera. No se puede hacer uso de la herencia que se dejó pues cuando la persona está en vida, ¿no? Es hasta que muere que todo lo demás pasa a manos de los que pues son receptores de esa herencia. Pero aquí es interesante que la herencia que recibimos de parte de Dios, dice Pedro, no es en muerte. Es cierto que con su muerte Cristo nos da esta herencia, pero esta herencia se hace efectiva en su resurrección. Es una herencia que proviene de la vida, entonces. La herencia que recibimos está en el contexto de la vida, no en el de la muerte, sino en el de la vida. Porque Él vive es que tenemos una gran herencia. Así que teniendo esto en mente, hermanos, vamos a las enseñanzas que podemos tener de este pasaje. Vamos a ver dos de ellas. Podemos ver aquí que el apóstol Pedro nos da dos características de cómo es esta herencia que nos ha sido dada por el Señor. Así que acompáñenme a este pasaje. Y la primera enseñanza es, hermanos, tenemos una herencia pura. La herencia que tenemos es una herencia pura. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Podemos ver aquí que el apóstol Pedro contrasta la herencia terrenal con la herencia eterna que nos da el Señor, ya que mientras lo terrenal se corrompe, se contamina y se desvanece, la herencia del Señor es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esto nos lleva a un solo concepto, lo que acabamos de decir, pureza. Nos lleva a la pureza. La pureza tiene que ver con algo que no ha sido alterado o mezclado con algo más, algo que permanece en su estado natural sin mancha alguna. Vemos que se pueden alterar ciertas cosas y pierde esa pureza. Cuando a un vaso de agua o cuando a un lago, un río, le tiras basura o le tiras otra cosa, se contamina, deja de tener esa pureza. Y es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, la herencia que tenemos es una herencia pura. Todo lo que existe en este mundo puede corromperse, puede contaminarse, pero la herencia que Dios nos ha dado, no lo hace. De hecho, vemos que el pueblo de Israel entendía bien este concepto de la herencia, porque recordemos que Dios prometió a Abraham que le daría la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y el pueblo vemos que disfrutó de esta herencia, disfrutó de lo que Dios les había dado, aunque no siempre estuvo segura, ya que vemos que más adelante que otros pueblos pues los conquistaron y los despojaron de sus posesiones. En el Nuevo Testamento, la idea de herencia cambia, pues no se usa solo como algo material, sino como algo eterno. Y el significado de herencia tiene que ver de manera más precisa con la salvación. Esta la heredamos cuando creemos en Cristo. Esta herencia vemos que no es terrenal. La herencia que nos está hablando aquí el apóstol Pedro no es terrenal, sino que está reservada, dice, en los cielos para los que hemos creído. El apóstol Pedro no describe a detalle esta herencia porque él mismo dice, está reservada en los cielos, la conoceremos cuando lleguemos ahí. Pero sí nos describe lo que no es, al contrastarla con las cosas terrenales. Nos dice que es pura y describe esta pureza en tres características. Lo primero es una herencia incorruptible, o, podemos decirlo de otra manera, no se destruye. La herencia no está sujeta a corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. La palabra se empleaba en el griego, la palabra que se utiliza aquí, se empleaba en el griego secular para denotar todo lo que no hubiera sido tocado por un ejército invasor. Habla de aquello que no
no se destruye, aquello que quedó intacto, aquello que es puro, que no se tocó. Lo que Dios nos da, vemos que no se acaba, porque no está sujeto a la muerte, por lo tanto no puede perecer, tampoco está sujeto a este tiempo, pues es eterno. Entonces, la herencia que el Señor nos ha dado, hermanos, la salvación que Él nos ha dado, lo que está reservado para nosotros, es diferente a lo que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo, riquezas, posesiones, tarde o temprano se van a destruir, tarde o temprano se acabarán. Pero no así lo que nos da el Señor. No se destruye, es incorruptible. En segundo lugar, dice Pedro, no se contamina, dice es incontaminada. Esta palabra describe algo que no ha sido manchado por el mal. La herencia del cristiano contrasta por completo con cualquier herencia terrenal que es susceptible de ser corrompida y contaminada. Cualquier herencia en este mundo, cualquier cosa que pensemos en este mundo puede contaminarse, puede destruirse, puede ser manchada por el mal. Pero la herencia que tenemos como hijos de Dios, no. La herencia que tenemos como hijos de Dios no lo es, porque no se puede corromper, no se puede contaminar. En segundo lugar, una herencia que no se contamina. Y en tercer lugar, una herencia, dice Pedro, inmarcesible, es decir, que no se marchita. Eso significa esta palabra. No se desvanece. Como sucede con las flores, que se marchitan, se deterioran, vemos que mientras que las herencias terrenales van a desvanecerse por completo, van a desaparecer, van a marchitarse, se van a echar a perder por completo, ya que están sujetas a cambios, justamente, la herencia eterna de un cristiano no tiene elementos corruptibles. No se puede marchitar, no se puede agotar, no se puede acabar, no se puede destruir la herencia que el Señor nos ha dado. Así que vemos aquí que Pedro contrasta la herencia o las herencias terrenales, las cosas terrenales que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Las cosas en este mundo se corrompen, se destruyen, se contaminan, se marchitan, se acaban. Pero la herencia que Dios nos ha dado no es así. No se contamina, no se destruye, no se corrompe, no se marchita. Permanece, porque viene de Dios, porque es eterna, porque no está sujeto a nada de este mundo, sino le pertenece a Él. Todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado provienen de Él, por lo tanto, tienen esta característica. Así que la herencia que tenemos, hermanos, es una herencia pura, algo que no se puede manchar. La salvación que el Señor nos ha dado, la compró Él con su sangre, con su sacrificio, y no puede ser manchado por el mal, no puede ser corrompida, porque proviene de Él. La herencia que Dios nos da, hermanos, resumiendo lo que vemos aquí, es que proviene de la vida. A diferencia de otras herencias que se dan o que se puede hacer uso de ellas hasta que el testador muere, aquí no. Dios nos da la herencia a través de la resurrección de Jesucristo, es decir, Él está vivo. Quien nos da eso está vivo. La herencia que Dios nos da proviene de la vida. La herencia que Dios nos da también vemos que no tiene límites. No tiene límites, no tiene una fecha de caducidad, no se nos dice tienes que usarla hasta tal momento o puedes disfrutarla cierto tiempo solamente, porque llegando cumpliéndose esa fecha se terminará, ¿no? Y ya se va a contaminar, se va a destruir, se va a marchitar y ya no puedes disfrutar de ello. No, la herencia que Dios nos da no tiene límites, es eterna porque proviene de Él. Por lo tanto, no se puede destruir, no se puede corromper, no se puede marchitar. Su herencia es eterna. La herencia que Dios nos da vale la pena. La herencia que nos da vale la pena, hermanos, porque es cierto que aunque uno quisiera heredar muchas cosas, o que de repente saliera un tío millonario por ahí que no conocíamos, como en las películas, y herede toda su fortuna, muchos tal vez soñarían con eso. Lo cierto es que esa herencia que pudieran darnos, ya sea pues en dinero, en posesiones, de cualquier manera, tiene un límite, se va a terminar, se puede acabar, se puede contaminar, se puede perder todo eso. Pero la herencia que nos da el Señor, los valores eternos que nos da el Señor, no, por eso es que valen la pena. Lo veíamos con este ejemplo, esta historia que conté al inicio. El primer hijo, pues recibió todas las cosas materiales, dinero, posesiones, pero
Después vemos que acabó con todo. Tarde o temprano eso se va a acabar. Mientras que el otro hijo siguió creciendo a través de lo que leía en la palabra, pero también encontró mayor bendición. Su padre le dijo, si sabes valorar esto, sabrás valorar lo demás. Porque lo que nos ofrece el Señor, hermanos, vale la pena realmente, vale la pena. Y la herencia que Dios nos da también es una herencia que recibimos pues por gracia. Recibimos por gracia. Vemos que las herencias que se reciben pues es porque uno la merece hasta cierto punto, porque le correspondían al padre o al abuelo, y pues por tener su sangre, por tener su apellido, por ser parte de su familia, te corresponden ahora a ti. Pero en este caso no merecíamos nada de lo que Dios nos ha dado, sin embargo Él nos lo da por pura gracia, por el sacrificio que hizo por nosotros. Cuando creemos en Él, Él nos otorga, nos da la salvación. La herencia que hemos recibido es por gracia. Así que, hermanos, valoremos la gran herencia que hemos recibido del Padre, porque es una herencia pura, una herencia que viene de Él, que no se destruye, que no se contamina y que no se marchita, que dura para siempre, porque es eterna. Y en segundo lugar, podemos decir que tenemos una herencia segura. La herencia que tenemos, hermanos, es segura. Dice el final del versículo 4, reservada en los cielos para con vosotros, para que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Las herencias terrenales, aparte de que se contaminan, que se destruyen, no siempre son seguras. Hay casos en los que el padre vemos que no deja nada a sus hijos, toda su fortuna, todo lo que tenía, prefiere donarlo o prefiere darlo a alguien más porque piensa que no lo merecían, o simplemente decide no dárselos. Tampoco el tener la herencia, ganarla o ya recibir todo, garantiza que va a durar para siempre, porque en algún momento se va a terminar, no durará para siempre. En cambio, la herencia que nos da nuestro Padre Celestial es segura. Es segura la herencia que nos da, porque en primer lugar viene de Él. Pero también dice el pasaje, pues, está reservada en los cielos para nosotros. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el último punto de aquí. Pero también dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto nos habla, hermanos, de que esta herencia que tenemos está reservada en los cielos, viene de Dios, y es Él quien nos guarda con su poder para poder alcanzar, para poder recibir esa herencia. El término guardar que se utiliza aquí es un término militar que tiene la idea de proteger a alguien de algún peligro o impedir que alguien se escape. De hecho, lo vemos, para entender mejor esto, de hecho lo podemos ver en las películas cuando se quiere proteger a alguien, a una persona importante, se le lleva a un lugar pues con mucha seguridad, ¿no? Una fortaleza en donde nadie puede entrar, nadie la ha penetrado nunca, donde está bien protegido, tiene guardias, tiene grandes muros, es una gran construcción, y todo esto es para impedir que alguien más entre y dañe a esa persona. Es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Dice que somos herederos de Dios y que es Dios mismo quien nos guarda para que podamos ver y participar de esa herencia que Él tiene para nosotros, lo cual es mediante la fe, dice Pedro. Es decir, que depositar nuestra fe, debemos depositar nuestra fe en Dios, quien puede guardarnos de todo peligro, de todo aquel que quiera desviarnos del camino. Que esto no es por nosotros mismos que vamos a alcanzar esa herencia, es algo que Dios nos da por gracia, y es Él mismo quien nos guarda para que podamos alcanzarla. Así que dependamos de Él con nuestra fe. Dependamos del Señor poniendo nuestra fe en Él, porque es Él quien nos guarda con su poder. Tenemos una herencia segura y Dios nos permite alcanzarla. Y continúa diciendo el versículo, para alcanzar la salvación o la herencia, que es lo mismo, ya lo decíamos en el principio, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que en el cielo veremos concretada esta herencia. Es lo que dice aquí Pedro, reservada en los cielos. Aquí podríamos hablar de esta famosa paradoja dentro del cristianismo, del ya pero todavía no. ¿A qué nos referimos con eso? Podemos decir que
Ya tenemos la salvación, pero todavía no. ¿Y cómo es eso? Bueno, sabemos que desde el momento en el que creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos salvos. Pero aún no estamos con Dios, aún no disfrutamos de toda esa plenitud, de toda esa vida eterna que el Señor nos da, aún enfrentamos pruebas y sufrimientos aquí, aún padecemos persecución, pero llegará el momento en el que esa salvación, en el que la vida eterna que Dios nos ha dado, se verá completada, concretada, consumada en su máximo esplendor. Y eso es cuando estemos con el Señor. Por eso decimos del ya, pero todavía no. Somos salvos, sí, ya lo somos desde ahorita. Podemos disfrutar la vida eterna desde ahorita, sí, pero todavía no en su máximo esplendor, que es cuando estemos con el Señor. Cuando no habrá dolor, cuando no habrá más llanto, cuando podremos disfrutar de todo lo que el Señor nos ofrece. Así que vivamos desde este momento lo que Dios nos ha dado, pero también sepamos que todo esto se verá concretado al 100% cuando estemos con el Señor en todo su esplendor. Así que por estas razones podemos decir que tenemos una herencia segura, una herencia que nadie nos puede quitar, una herencia que no podemos perder, porque la salvación no es algo que podamos, la salvación no se pierde, no la perdemos, porque no es algo que podamos ganar nosotros, es algo que alguien más nos dio. Por eso no podemos perder algo que no hemos ganado. Si hemos creído en el Señor, somos salvos. Y el Señor, dice aquí Pedro, se encargará de que podamos llegar a ese final, de que podamos ver esa promesa, esa herencia concretada. Él mismo es quien nos guarda, quien nos protege, quien nos permite caminar día a día con Él para llegar y ver justamente esa herencia. Así que resumiendo en esta parte, podemos decir que la herencia que Dios nos da es segura porque viene de Él. La herencia es segura porque viene de Él. No hay nadie mejor en quien confiar que en el Señor. Podemos confiar en Él, hermanos. La herencia que nos da es segura porque viene de Él. La herencia que Dios nos da, Él mismo se encarga de que la veamos completada. Él mismo nos guarda del enemigo, nos guarda de todas aquellas cosas que quieran desviarnos del camino para que podamos seguir firmes en esta herencia. Y la herencia que Dios nos da está en los cielos, donde nadie la destruye o contamina. Las cosas terrenales vemos que se destruyen, se contaminan, se marchitan, pero lo celestial, lo eterno, no es así. Por eso la herencia que Dios nos da no se puede destruir, no se puede contaminar, porque proviene de Él, viene de los cielos. Así que vivamos con la seguridad de que tenemos una herencia reservada en los cielos, hermanos. Y el Señor es quien nos ayuda para seguir adelante en Él. Y esto nos lleva a una conclusión. Y la conclusión o desafío es el siguiente. Disfrutemos la herencia que Dios nos ha dado. Disfrutemos la herencia que Dios nos da, hermanos. Sabemos que en esta vida vamos a tener pruebas, situaciones difíciles, persecuciones de todo tipo, pero vivamos con gozo lo que Dios nos ha dado a pesar de todo, porque un día veremos que todo habrá valido la pena, que esa herencia que el Señor nos ha dado es grandiosa y será manifestada, su salvación será manifestada. Vivamos el gozo de ser hijos de Dios y adorarle por la eternidad. Si enfrentamos situaciones complicadas aquí, hermanos, no nos desanimemos, sigamos adelante, confiando en la herencia que nos ha dado el Señor, su salvación. Una herencia pura que no se destruye, no se contamina, no se corrompe, no se marchita. Una herencia que está reservada para nosotros en los cielos porque hemos creído en el Señor. Termino con la siguiente historia. Un anciano misionero regresaba a casa después de décadas sirviendo en tierras lejanas. Había entregado su vida a predicar el evangelio en lugares difíciles y ahora, anciano y cansado, volvía a su país sin posesiones materiales, sin casa ni pensión, pero con paz en el corazón y gozo de servir al Señor. Cuando llegó al puerto coincidió con un diplomático muy conocido que volvía de un viaje de placer. Había periodistas, músicos y una multitud recibiendo al diplomático. En cambio, el misionero bajó del barco solo, sin nadie esperándolo. Con un poco de tristeza oró, diciendo: Señor, he dado toda mi vida para ti y nadie ha venido a recibirme. Sintió entonces en su corazón una suave voz que le dijo: Hijo, aún no has llegado a casa. Vamos a orar. Señor, gracias damos por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la herencia que nos has dado, por la salvación que nos da, Señor, y te pedimos que nos permitas vivir la plenitud, Señor, y que nos permitas disfrutar, Señor, lo que tú nos has dado, y permítenos, Señor, permanecer firmes, Señor, confiando en ti, depositando nuestra fe en ti, Señor, a pesar de todo lo que pueda venir.
nos ponemos en tus manos y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Bendiciones.